Buenas noches, en esta presentación vamos a hablar sobre estrategias de búsqueda de literatura científica. Se va a hablar de estrategias ortodoxas, por llamarlas de alguna manera, y otras que no son tan ortodoxas, que nos podrían servir para mejorar el alcance de la búsqueda que estamos realizando. Después de haber identificado el tema particular de investigación, se debe revisar el estado actual del conocimiento sobre este tema. Y esto generalmente se conoce como estado del arte. Tal vez han escuchado esta palabra. Esto es los adelantos que hay hasta este momento de ese tema en particular. Eso tiene que ver con artículos de revista, de investigaciones originales, pueden ser también artículos de revisión, que lo que se hace es precisamente buscar todos los artículos originales que hay sobre el tema y después analizarlos de una forma sistemática. Puede ser a través de búsquedas sistemáticas, valga la redundancia, en las cuales se establecen ciertos criterios de búsqueda y se llega a lo que se conoce como revisión sistemática, o puede ser algo más complejo como lo va a hacer el metaanálisis, que además de la revisión sistemática se está incluyendo un análisis estadístico de esos resultados provenientes de diferentes investigaciones. La búsqueda de justificación para realizar un estudio para el cual no hay una respuesta suficiente va a garantizar que se toman en cuenta todos los aspectos relevantes del proceso de investigación. Entonces, precisamente para decir que un tema va a ser novedoso, uno de los primeros pasos va a ser el realizar una búsqueda exhaustiva y no encontrar suficiente material sobre ese tema. O simplemente que no se ha hecho la investigación con el diseño de investigación que estamos proponiendo. Y la formulación de una pregunta de investigación implica que haya información suficiente sobre ese tema para asegurar que no haya previamente una respuesta suficiente y que en tal situación no estaríamos repitiendo esa investigación. La pregunta debe tener ciertas características. ¿Ya? Entonces, para la búsqueda debemos de plantearnos que la pregunta sea sensible y que sea específica. ¿Qué significa que sea sensible? Que detecte la mayoría de los títulos relevantes sobre el tema que se desea revisar. Entonces nosotros queremos hablar de infección del sitio quirúrgico, que es una metodología diferente al de infección de herida operatoria, por ejemplo. Entonces, al estar hablando de sensibilidad, es de que debemos obtener todos los todas las fuentes que sean relevantes sobre ese tema particular que es la infección del sitio quirúrgico. La pregunta debe ser específica, que es la otra característica de la pregunta cuando estamos hablando de la búsqueda. Eso es que se excluyan las publicaciones no relevantes de temas diferentes o con diseños que no van a satisfacer el juicio del investigador. ¿Y para qué sirve todo esto de plantear una estrategia de búsqueda de literatura? Conocer los antecedentes relacionados con el tema de investigación, las estrategias que se han usado para abordar el tema, el estado del conocimiento y las brechas de información que requieren un mayor estudio. Entonces ahí vamos a ver qué se ha hecho sobre ese tema desde los alcances de la investigación, es decir, si la investigación sobre la temática que queremos llevar a un estudio está todavía en estudios exploratorios y ya se han realizado estudios confirmatorios. Y recordemos de la clase anterior todos los diseños que van a tener una jerarquía. No podemos hacer un estudio analítico si no hay un estudio descriptivo previo. Y respecto a los mismos diseños analíticos, podríamos empezar por un estudio transversal analítico, que es un diseño más sencillo que el correspondiente a cohortes o de casos y controles. Entonces, desde ahí vamos a identificar qué hay hasta el momento. Hay estudios transversales analíticos, sí, pero los estudios transversales analíticos tienen la limitante que solo nos hablan de asociación estadística entre variables. Entonces, para hablar de causalidad, o sea,
identificar que una variable va a jugar realmente el papel de variable independiente y otra de dependiente, entonces debemos de atender a los criterios de causalidad y a un diseño que nos permita realizar eso. Los criterios de causalidad se pueden estudiar de diferentes maneras. Por ejemplo, uno de esos criterios es que en el tiempo se presentó la exposición de primero antes que la consecuencia o la respuesta. Entonces, si un paciente, por ejemplo, se va a atribuir que en algún momento presente cáncer de pulmón a que trabajó con asbesto, pues debería de haber evidencia de que estuvo expuesto al asbesto en determinada temporalidad y que en ese momento se tenía evidencia suficiente que no tenía cáncer de pulmón. Entonces luego, pues en el futuro podría identificarse que tiene cáncer de pulmón, pero ubicamos en el pasado la exposición adecuadamente. Ese es uno de los criterios de causalidad. Otro criterio podría ser el factor que se conoce como factor de exposición. Mientras mayor es la exposición a ese factor, se supone que el riesgo de presentar el evento de interés va a ser más alto. Y así hay otros criterios. Uno que tiene que ver con una plausibilidad biológica, y eso significa de que haya un mecanismo biológico, fisiopatológico, que nos pueda explicar por qué una variable se relaciona con otra. Entonces volvemos. ¿Para qué nos sirve revisar la literatura disponible? Para saber si ya podemos dar el siguiente paso. Si hay un estudio transversal analítico que nos hable acerca de la relación entre dislipidemia y pues el padecer de hipotiroidismo subclínico, ahora pues ya podemos ir más adelante y establecer de que queremos estudiar qué es lo que pasa cuando hay personas que están expuestas al factor de exposición, que en este caso sería el hipotiroidismo subclínico, y compararlas con otras personas que no están expuestas, que serían eutiroideos. Y al darle seguimiento y partir en ese estudio, como bien vimos en la clase anterior, con personas que no tienen ningún trastorno de dislipidemia. Entonces darle seguimiento, pues ahí vamos a establecer, dependiendo de la historia natural de la enfermedad, un seguimiento de 6 meses, cada año, qué sé yo, para determinar si en el futuro estas personas van a presentar dislipidemia. Ya que hay un estudio transversal analítico que nos dice que hay relación estadística entre ambas variables, ya podemos determinar si la dislipidemia de hecho podría derivar del hipotiroidismo. Y al recordar las otras cuestiones de las que les he hablado, para establecer que si se habla de relaciones causales tiene que haber una plausibilidad biológica, entonces ya empezamos a ver cuáles son los cambios fisiológicos que hay en una persona con hipotiroidismo subclínico que podrían explicar que hayan alteraciones significativas en el perfil lipídico. Por otro lado, pues no solo estamos viendo las investigaciones que se han hecho, sino que también vamos a ver que de la experiencia de otros podemos aprender. Algo tan sencillo como, a ver, ¿cómo redactaron ellos sus objetivos? A veces una de las tareas más básicas de la investigación es redactar un objetivo o una pregunta de investigación. Para mí es mucho más fácil redactar una pregunta de investigación. Por eso nosotros de primero redactamos la pregunta de investigación. Pero si se nos dificulta eso, podemos acudir a esa literatura, estudios que se han realizado ya, para saber cómo redactaron sus objetivos. Bueno, hay una variable de exposición, una variable de respuesta, una temporalidad, y ya vimos todos los requisitos que se deben de estudiar para plantear una pregunta de investigación en los artículos de la mnemotécnica Picot, ¿ya? Pero al haber tantos elementos, podría ser difícil redactar esa pregunta. Bueno, pues otros ya lo han hecho por nosotros en el pasado, y eso podemos aprender. Pero pues obviamente no es solo eso, aprender sus aciertos, sus errores. Si el investigador ha sido lo suficientemente honesto y ha visto
con profundidad su trabajo, no solo con crítica, sino con profundidad, ha identificado sus limitaciones y si no las expresa con honestidad, entonces nosotros podemos decir, bueno, este autor nos dice que debió considerar incluir en su estudio esta variable. Ahora yo la voy a incluir porque él apunta a que ese podría ser un posible factor de confusión que se debe considerar y que yo sí voy a considerar en mi estudio para tener mayor validez. Luego pues hablamos de cuáles han sido sus aciertos. Bueno, entonces la forma en la que redacta sus objetivos es algo tan básico pero muchas veces tan fundamental. Otro es el diseño que utilizó fue el adecuado. El diseño de muestreo fue el adecuado. ¿Y qué métodos estadísticos utilizó? ¿Qué más podría ser? ¿Cuáles fueron las consideraciones bioéticas que se planteó? ¿Cuáles fueron las normas bajo las que estuvo trabajando? Podría ser normas laborales, normas bioéticas, etcétera. Entonces todo eso lo podemos ir aprendiendo de la revisión de la literatura científica anterior. Analizar los resultados de su investigación a la luz de conocimientos existentes, identificando fortalezas y debilidades de estos nuevos estudios y los aportes que va a ofrecer. Entonces por todo ello es importante hacer la revisión de la literatura. Pero obviamente aquí es cuando ya empezamos a plantear ¿y cuál es la calidad de la literatura que yo voy a revisar? Desde la literatura que voy a utilizar para escribir el marco teórico como para la sección de antecedentes. Entonces, si no tengo claro qué diferencia hay entre ambas secciones, es el marco teórico o conceptual, que se le llama también, tiene que ver con toda la teoría acerca de lo que yo estoy investigando. Eso va a ser entonces el marco teórico, los conceptos más generales, mientras que los antecedentes van a ser las investigaciones que se han realizado. El estado del arte es un poco diferente a esos dos conceptos porque en cierta manera mezcla un poco de la teoría más general y un poco de los estudios que se han realizado. El estado del arte son los adelantos que hay sobre ese tema en cuanto a investigaciones, a revisiones sistemáticas y qué es lo que se conoce hasta este momento y qué es lo que no se conoce. Entonces ahora ya nos podemos plantear cuáles son los pasos para una búsqueda eficiente. En primer lugar, seleccionar las palabras clave para la búsqueda a partir de la pregunta clínica. Aquí tenía dos artículos, los artículos que vimos en la sesión anterior. Y esta era la pregunta de investigación y la estrategia PICOT. Si bien vimos en la clase anterior que esta estrategia de investigación PICOT nos servía para poder redactar bien nuestra pregunta de investigación, para delimitarla, para que sea clara, para tener una especie de lista de cotejo de que la pregunta cuenta con todos los elementos con los que debe contar. Y después vimos que pueden haber no solo una estrategia PICOT, sino que diversas estrategias dependiendo del tipo de estudio que se está utilizando. Luego vimos en la clase anterior que esto podría servir para orientar el diseño de investigación que vamos a utilizar. Entonces esta pregunta, así como está planteada, me permite identificar claramente que el diseño que utilizó un autor fue un estudio de cohortes, por ejemplo, o un estudio de cohorte descriptiva. Bueno, ahora ¿para qué vamos a ocupar la estrategia PICOT? La podemos ocupar para la búsqueda de literatura científica. Entonces vean que todo se va relacionando en el proceso de la investigación. ¿Cómo es que una estrategia PICOT me sirve para delimitar el problema, para redactar los objetivos, para seguir la coherencia del proceso investigativo cuando ya empezamos a pensar en un diseño de investigación, y en pasos intermedios cuando estamos redactando nuestro material, nuestro protocolo o plan de investigación y buscamos antecedentes y buscamos también los conceptos que van a servir para el marco teórico. Entonces, esa estrategia PICOT tiene relación con las palabras clave. Las palabras clave, vamos a ver de que hay otras estrategias similares a esas de PICOT, pero que el poder identificar las palabras clave que se relacionan más con el fenómeno de interés es una de las estrategias más importantes en la búsqueda de literatura relevante.
Bueno, entonces una palabra clave debería escribirse de una sola forma cuando nos estamos refiriendo a un aspecto en particular. Por ejemplo, si lo que queremos es hacer una investigación sobre hipertensión arterial, bueno, entonces debemos de saber cuál es la palabra clave estandarizada para hacer referencia a hipertensión arterial, para empezar a hacer las búsquedas a partir de esa palabra clave. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego, seleccionar la fuente de información apropiada para la identificación de estudios relevantes. La fuente de información ha cambiado bastante porque antes de que se tuvieran disponibles muchos materiales en internet, se buscaban en las bibliotecas, se podría uno suscribir a una revista que llegaba con cierta periodicidad, de primero pues en físico exclusivamente. Después ya fuimos recibiendo números de revistas a través de correo electrónico, fueron surgiendo más redes y ya se fueron diversificando todas esas formas. Pero ahora todo lo podríamos encontrar en internet porque hay espacios en internet que corresponden a portales oficiales de alguna entidad científica. Podría ser la Sociedad Americana del Dolor, podrían ser una revista científica que es una, digamos, un portal de una revista científica, de un journal, y ahí podemos buscarlo todo, ¿no? O pues hay bibliotecas de libros como tal, no solo de revistas, sino que de libros, no solo de publicaciones periódicas, sino que esas otras publicaciones que son los libros, tratados, etcétera. Todo lo podríamos encontrar en internet. Hay otras fuentes de información que no precisamente son revistas, publicaciones periódicas, boletines y libros. O sea, también debemos de pensar que al hacer la investigación científica podemos contar con otros materiales, y ahí ya volviendo a los cambios que han habido en cuanto a la búsqueda de la información, más o menos en los años 90, años 2000, surgió un concepto que se llamaba mediateca. A ver, Ingrid, ¿usted ha escuchado algo sobre la mediateca? No, André, Y, por ejemplo, ingeniero William, ¿usted ha escuchado algo sobre las mediatecas? Y con ese nombre en específico, no, pero me imagino que son como índices donde pues, se pueden anexar fuentes, si no estoy mal. Bueno, vamos a ver después esos índices para indexar fuentes. Pero la mediateca era un concepto que tenía que ver, lo que pasa es que ya entró en desuso, Ah, porque ok. entró, pues estuvo de moda por un tiempo y rápido salió de moda. Pero es un concepto interesante porque es que las fuentes ya no son solamente libros, sino son medios visuales. Eso puede ser un video que haya creado la Sociedad Americana del Dolor para, por ejemplo, hacer un material didáctico para que se pueda compartir con anestesiólogos y que les permita instruirse de cómo pueden evaluar el dolor en sus pacientes con diferentes métodos. Entonces, una mediateca era ese concepto que tenía que ver con que ahora vamos a un espacio físico en el cual vamos a tener no solo libros y revistas, sino que vamos a tener videos. Pero no cualquier video, ahora son videos que tienen cierta calidad establecida y que generalmente los han producido sociedades científicas que van dirigidas a un tema en particular. Ese es un concepto pues que fue muy novedoso en cierto tiempo, y si no lo recuerdan es porque realmente fue muy pasajero el uso de ese término. Pero al final las bibliotecas ahora son en general mediatecas, ¿sí? O sea, cuentan con medios visuales, podrían ser entrevistas también que se han hecho a profesionales, podrían ser objetos. Hay un libro del cual yo les voy a hablar, lo voy a buscar ahorita en mi biblioteca. Y es un libro en el cual nos dice cómo podemos citar otros métodos de información o fuentes de información no comunes, como podrían ser un libro y una revista. Entonces, por ejemplo, cómo podemos hacer referencia a un objeto cuando lo estamos describiendo. En el caso de los arqueólogos, pues obviamente
van a tener una parte que tiene que ver con lo físico, con hacer una descripción detallada de una estela, qué sé yo. Entonces hay métodos que se utilizan para poder hacer referencia a que la fuente de la información fue una estela maya, por ejemplo. Es interesante, ¿no? Y no tenemos que ser... Ah, perfecto. Este es para niños. Ahí Ahí encontré una, encontré una, pero es pero es para, para, así así como como para para primaria. primaria. Pero Pero supongo que es supongo que es parecido parecido el el concepto. concepto. Exacto. Entonces vamos a encontrar ahí el conocimiento, pero en el caso de los niños es el conocimiento a través de diferentes medios, ¿no? Y por eso se llama mediateca. Y lo mismo va a ser para otras actividades académicas y científicas. Que pueden haber, aquí vemos por ejemplo actividades de teatro, esas también tienen relevancia para en las mediatecas. Porque son espacios en los cuales se planteaba no solo el aspecto académico y el aspecto investigativo, sino que el aspecto cultural. ¿Ya? Entonces, era no solo llegar a un centro en el cual íbamos a adquirir conocimiento académico, conocimiento científico, sino también acercarnos a un espacio de muchas veces de artes visuales y qué sé yo. Entonces ya es un concepto un poco más grande. Pero volviendo a nuestra presentación, gracias ingeniero, estamos Claro. hablando de lo siguiente, de que a veces hay algunos elementos que no es tan obvio la forma en la que vamos a hacer referencia a ellos, pero podríamos estar eh, prescindiendo de elementos importantes. Bueno, entonces ya hablamos de que se debe seleccionar la fuente de información apropiada para la identificación de estudios relevantes. Se debe diseñar una estrategia de búsqueda reproducible, sensible y específica. Entonces ya vimos que era la sensibilidad y la especificidad para una pregunta de investigación. Y pues por otro lado le estamos diciendo reproducible. Y esa es una característica más de la búsqueda científica. Eso quiere decir de que vamos a hacer una validación de la búsqueda. Si nosotros indicamos un método y unas instrucciones para hacer una búsqueda, por ejemplo, acerca de hipertensión arterial, trastornos, mejor pensemos en trastornos hipertensivos del embarazo. Si especificamos unas reglas muy claras, otro colega podría hacer esa misma búsqueda y podría obtener resultados muy similares. Entonces vemos de que ya estamos hablando de que la búsqueda debe ser a través de palabras que sean lo suficientemente sensibles y específicas. Que la búsqueda resulte relevante, ya les he comentado, ¿verdad? Pero también reproducible. Entonces reproducible nos dan las reglas para que podamos encontrar casi que la misma información. Claro que pues no vamos a obtener la misma información porque ese sería un concepto un poco idealista, en el sentido de que cada día tenemos más publicaciones. ¿Verdad? Vamos a tener muchas más publicaciones y posiblemente la visualización de esas publicaciones vaya a ir variando en el tiempo. Buscar en forma dinámica, repitiendo el proceso, luego modificar los términos, cómo reacciona a los resultados preliminares. Entonces aquí es cuando la búsqueda se convierte en algo dinámico, porque el proceso se va afinando. Tal vez los términos con los que partimos al inicio no van a ser los términos finales con los que vamos a hacer la búsqueda. Y de forma inconsciente nosotros hemos trabajado de esta manera. O sea, decimos cuál es la palabra más sensible para poder identificar el tema que yo estoy buscando, que sería trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cuál es esa pregunta también debe ser específica para no encontrar otras cosas como mujeres con hipertensión arterial crónica que están embarazadas? Eso no estoy buscando. Yo estoy buscando mujeres que desarrollan trastornos hipertensivos durante el embarazo. Entonces, esa es la sensibilidad, y la especificidad es de que yo no voy a obtener resultados de mujeres que tienen hipertensión arterial crónica y que están embarazadas actualmente, porque eso ya es diferente. Por otro lado, pues como les digo, la relevancia, eso tiene que ver con las fuentes de información. Nosotros decimos, bueno, no lo voy a buscar en Wikipedia, ¿verdad? Lo voy a buscar en un portal y qué sé yo. Pero muchas veces buscamos en otros lugares y debemos de ser obviamente críticos con la información que estamos viendo. Y una de las formas de ser críticos con la calidad de la información es que tanto la podemos referenciar. En la siguiente clase, que va a ser sobre referencias bibliográficas,
a través del software Mendeley, pero siguiendo las pautas de APA y de Vancouver, que son las que nos van a servir. Yo les voy a recordar cómo es Vancouver y cómo es APA, y posiblemente nos quede tiempo para hablar de otro tipo de referencias bibliográficas. Entonces ahí es una regla así bastante sencilla. ¿Es buena esta información? Si la puedo referenciar con todos sus elementos, es buena, ¿sí? O sea, si hay una página web que requiere año de publicación, es buena. Si no tiene año de publicación, yo no sé cuál es la antigüedad de esa información. Esos aspectos. Ya vamos viendo que la relevancia tiene que ver mucho con el sentido crítico y con ciertas reglas de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero por otro lado también reproducible, ¿verdad? Porque pues puede ser de que nosotros inconscientemente estamos haciendo nuestra búsqueda con todos esos elementos de los cuales les estoy comentando, y en algún momento pensamos, no sé, ahorita busqué algunos artículos, no los descargué todos, mi computadora se actualizó en medio de mi trabajo, ahora tengo que volver a hacer la búsqueda, qué palabras utilicé. Entonces estamos atendiendo la reproducibilidad. Y lo último, el último paso, que es pues, no quedarse con lo que ya se tiene. Entonces cuando uno ya revisa, había un meme que siempre digo esto cuando me toca quedar esta clase, y que lamentablemente no está en mi colección de memes. Y era uno donde aparecía alguien así bastante contento al encontrar bastante material de lo que está buscando. Decía yo, buscando artículos de mi tema de tesis. Y a la par, en el panel que estaba a la par, el panel contiguo, decía yo, pero con una cara así triste, ¿verdad? Leyendo todos los artículos para preparar mi marco teórico, todos los artículos que bajé, algo así. Pero vamos a eso, a que a veces buscamos, ¿verdad? Tratamos de tener todo el material disponible, lo guardamos en una carpeta y después vamos haciendo una evaluación de la relevancia de ese tema. Por ejemplo, aquí tengo algo que estaba revisando. Bueno, entonces, independientemente que es algo que vamos a trabajar con un médico, y queremos escribir un capítulo sobre las lesiones que sufren los futbolistas. Entonces aquí tengo ya varios de los documentos. Solo para pensar en alguna idea, hay libros que podrían servir para poder trabajar esto. Este libro, pues veo yo de qué año es. Empiezo a hacer esa, digamos, selección de los materiales que voy a considerar más relevantes. Aquí tengo este otro que es un libro que se llama Lesiones Deportivas, y que de hecho es un referente en estas áreas de fisiatría y de otras áreas de medicina, y que también podrían ser ortopedia o pues otras áreas no médicas que tienen que ver con esto, como los fisioterapeutas. Entonces aquí pues obviamente voy a revisar cuál es la fecha del documento y qué sé yo. Por otro lado, hemos buscado revisiones sistemáticas, ¿verdad? Aquí están las revisiones sistemáticas que podrían servir. Entonces veo esta es de 2004, será relevante en este momento. Y también les voy a hablar acerca de que muchas veces es un mito eso de establecer como una regla general. Solo nos vamos a basar en literatura que tenga 5 años de antigüedad y no más antigua que eso, ¿verdad? Les voy a hablar más adelante. Tal vez Ingrid, usted me puede recordar eso, si por favor lo anota, y después vamos a hacer una discusión entre todos de ese aspecto. Gracias. Y aquí hay otra revisión, un tanto más reciente, creo, sí, de 2021. Y bueno, entonces vamos a ver este ejemplo muy particular de algo que estoy actualmente trabajando y colaborando. Entonces, ya vemos de que de forma inconsciente hemos atendido a esas recomendaciones, ¿verdad? Entonces ya buscar la forma, modificar todo el proceso para obtener resultados más relevantes. Entonces recordemos cuáles son los objetivos de la búsqueda. El objetivo es identificar en forma eficiente la mejor evidencia disponible para contestar una pregunta clínica y obtener información suficiente para lograr un buen balance de la información, ¿no? Pues todo eso es lo que inconscientemente realizamos en este proceso. Y recordando la estrategia Picot,
Nosotros podemos buscar por palabras clave, como podrían ser trastornos hipertensivos del embarazo. Pero a veces no vamos a seguir solo esa metodología de buscar por palabras clave. Podemos buscar los aspectos que tienen que ver con lo que vamos a hacer. Si nosotros queremos hacer un estudio transversal sobre hipotiroidismo y dislipidemia, entonces además de tener las palabras clave que identifican al hipotiroidismo y la dislipidemia, deberíamos de incluir aspectos como estudio transversal, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí por eso nos recuerda la estrategia PICOT, de que como estos términos son relevantes para un problema de investigación, de situarlo en tiempo, en espacio, en si se va a realizar una comparación, en cuál va a ser la variable de respuesta. Entonces podemos pensar, yo quiero hacer un estudio sobre depresión, pero para evaluar la depresión hay múltiples formas de evaluar la depresión. Hay aspectos clínicos que se van a evaluar, incluso aspectos bioquímicos, pero sobre todo hay instrumentos de psicométricos, ¿no? Instrumentos psicométricos. Por ejemplo, podría hablarles de un instrumento que se llama el inventario de Beck, otro que es el cuestionario de Hamilton. Entonces, si vamos a hablar acerca de, pensemos, prevalencia de depresión en pacientes alcohólicos, ¿ya? Estamos hablando ahí de ciertos términos que van a guiar nuestra búsqueda, que podrían ser, en primer lugar, identificar las palabras clave, pero ahorita no las he identificado, porque esa es una estrategia de la cual voy a hablar más adelante. Pero pensemos que es depresión, alcoholismo y prevalencia. Prevalencia es la medición que estamos haciendo del evento de interés. Y eso estaba presente también en el artículo que vimos sobre la forma de establecer diferentes estrategias PICOT. Acá donde hablamos de para un estudio descriptivo hay que indicar cuál es la medida, si es una prevalencia o es una incidencia. Entonces estoy atendiendo a esa estrategia PICOT particular. Entonces les decía, vamos a hacer esa primera búsqueda. Aquí le voy a poner prevalencia, depresión, alcohólicos, vamos a poner. Ok, me estoy ahorrando palabras. Esa también es una de las, a la vez de que yo les voy hablando de estrategias muy estandarizadas, muy conocidas dentro de esta cuestión de la búsqueda del arte y la ciencia de la búsqueda de artículos científicos, les voy diciendo otras cosas que son reflexiones y que cualquier investigador las ha entendido al estar haciendo múltiples búsquedas. Tenemos que ahorrar palabras, ¿verdad? En vez de decir prevalencia, depresión en pacientes alcohólicos, puedo ahorrarme las palabras en pacientes, no sé, pero podría ser. Prevalencia de depresión alcohólicos, y ahora voy a hacer referencia a la recomendación de la cual estaba hablando en la presentación. Es hacer referencia al instrumento de medición que yo voy a utilizar, el inventario de Beck. Podría ser inventario de Beck. Voy a hacer la búsqueda solo en español. Inventario Beck. Ok, entonces ahí estoy. Bueno, esta búsqueda ha sido más relevante. Esto es como que, digamos, adelantarnos a la parte final de la presentación. Porque yo les podría hablar de todas las características, las estrategias de búsqueda, pero las estoy poniendo desde ahorita ya a funcionar para obtener resultados relevantes. Entonces veamos qué tan relevante va a ser este estudio para mí. En primer lugar lo vamos a valorar de acuerdo al título del estudio. Frecuencia de depresión según cuestionario de Beck. Entonces ya tengo adelantado dos cosas que me interesaban. La frecuencia o prevalencia de la depresión. Eso es lo que quiero. Según el cuestionario de Beck. A mí no me interesa que hayan trabajado con el cuestionario de Hamilton o alguno otro, porque yo voy a utilizar el cuestionario de Beck en estudiantes de medicina. Bueno, entonces aquí posiblemente en algún momento puede hablar de alcohol, y ahí es cuando yo voy valorando cuestionario de dependencia alcohólica de Sage. Bueno, entonces me dice que en estas personas, además de evaluar la depresión por el inventario de depresión de Beck, se evaluó la dependencia alcohólica a través de
de este otro instrumento psicométrico que se llama Cage. Y ya podría yo revisar el resumen para seguir viendo qué tan relevante fue. Y me voy de primero a las conclusiones. Entonces vean cómo voy valorando, a la vez que voy buscando, voy valorando la literatura. Una de las estrategias dice, utilice los términos de búsqueda específicos, descargue los artículos y después los revise. Mi forma de buscar muchas veces atiende a esa forma, pero yo utilizo una mezcla de todo eso. O sea, a veces yo quiero empezar a evaluar la relevancia de los documentos que quiero revisar, leyendo un poco. Por ejemplo, el resumen es lo mejor que puedo hacer. Se encontró un promedio significativo de estudiantes con síntomas depresivos, lo que hace necesario la implementación de estrategias eficaces de detección precoz. No me dice nada del alcohol hasta este momento. Correlación significativa entre depresión y vulnerabilidad al estrés. No me dice por el momento nada de alcohol. Solo que se utilizó eso. Entonces quiero ver si adelante podría encontrar. Entonces ese ya podría ser un criterio para descartar esta publicación. Porque si bien utilizaron eso, pues en primer lugar no se hizo el estudio en la población de interés que a mí me interesa, que es personas alcohólicas. Consumo de alcohol no es lo mismo que alcoholismo. Aquí dice dependencia alcohólica. Bueno, había un 9% que presentaban dependencia alcohólica. Entonces necesito buscar una tabla cruzada donde me diga de los estudiantes que tenían dependencia alcohólica, qué porcentaje de ellos presentaban depresión. Hay una tabla cruzada. Bueno, entonces tengo que seguir buscando. Aparentemente no la veo acá. Relación de los niveles de depresión, vulnerabilidad al estrés, relación depresión y género. Antecedentes patológicos. Universidad, semestre, no me interesa. Por el momento no. Entonces vean, así voy valorando la relevancia de todos de estos materiales. Vamos a trabajar solo con otro más y después regresamos a la presentación. Entonces aquí depresión Beck. Aquí hay una tesis. No. Bueno, tal vez. Este ya es una tesis. Consumo de alcohol como factor asociado a la depresión. Entonces voy a valorar otra vez el resumen. Y les voy a hacer una reflexión de por qué estoy haciendo la búsqueda así también. Aquí me dice que es un estudio transversal, descriptivo. Entonces vean, uno puede aprender mucho también de las tesis para todo esto de cuál es el diseño de investigación. Aquí esta persona clasificó de acuerdo a las cosas que vimos antes y podemos valorar si la clasificación es la adecuada. Aquí nos dice rara vez consume alcohol. Otra vez no son personas alcohólicas, son estudiantes y se está evaluando su dependencia alcohólica a la vez que si hay síntomas depresivos. Bueno, entonces así voy valorando yo la relevancia de la investigación. Lo vamos a dejar hasta ahí, vamos a regresar a la presentación. Bien, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta este punto. No. ¿Alguna Perdón, reflexión? ¿Sí? una duda, perdón. Solo en estos casos, digamos que no coincide perfectamente la población, tal vez, como lo que Ajá, vimos ahora. claro. No es posible usar la bibliografía, digamos, en este campo, solo por la parte metodológica, digamos, hubiera Ah, algún paralelismo entre las variables que se están trabajando o no. la bibliografía de los estudios que ya consulté. Ajá, por ejemplo, vemos con el problema que estamos resolviendo, tal vez no concuerda la población, pero la técnica de análisis posiblemente sí, no sé si hay Ya. problema con eso. Ok, o sea, si ya no encuentro más bibliografía, utilizar eso, aunque no sea la misma población, la técnica de análisis, me pregunta usted. Sí, tal vez. Sí se puede, o sea, hacemos una búsqueda exhaustiva y justificamos en nuestro protocolo, o sea, el plan de investigación, que no se encontró. Lo más cercano son estos estudios. Muchas veces nos dicen, es que no ha buscado bien, y podría ser. Pero eso sí se puede hacer. O sea, no tenemos la población que necesitamos, pero sí
tenemos un método que podría servirnos para investigar, porque en este caso una persona se considera alcohólica a, a través de qué definición. Debe haber una definición de alcoholismo. Y una de las formas es utilizar ese cuestionario Cage del que se hacía referencia. Ya, entonces, bueno, posiblemente no tenemos, como usted bien dice, muy buena pregunta de intervención. La población, sí ha de haber, porque sí lo ha de haber, pero al menos usted hizo hincapié en el que si bien esto no me puede servir para tener un antecedente de un estudio como tal del que yo quiero realizar, sí de los aspectos metodológicos. Entonces ahí pues Correcto. no vamos a desechar ese estudio, y eso es importante decirlo. Me parece muy bien. Por Ah, otro lado, ajá, gracias. gracias a usted. Otra cosa que también podemos ver, y me estoy adelantando un poco, pero ahí lo vamos bien. Esta presentación es un poco caótica, es un poco desordenada, se va de aquí para allá, yo la veo como montaña rusa porque así muchas veces es la búsqueda. Y de hecho trabajar con estas estrategias de búsqueda de literatura científica es para no trabajar de esa manera porque nos llevamos más tiempo. Pero también yo he visto que al trabajar de la otra forma más sistemática no siempre obtenemos todos los resultados que estamos buscando. O sea, no es perfecta la búsqueda de estrategias. Y por eso les dije de que iba a llegar a un punto de justificación. Mostrarles más o menos algunas ideas que tengo para trabajar, nutrirme de otras como la que me acaba de dar aquí el ingeniero Fagiani. Y al estar revisando esos otros estudios que están por acá, también podemos ver qué fue lo que tienen, qué es lo que tienen ellos como bibliografía. Posiblemente ese trabajo no sea el que nosotros vamos a requerir, pero ellos pudieron haber consultado algún estudio que sí concuerde con lo que estamos buscando. Entonces aquí vemos literatura citada, caracterización, prevalencia de depresión en estudiantes de medicina. Bueno, ellos realmente encontraron estudios muy similares a lo que están haciendo. Eso es bueno, ¿no? Trastornos afectivos, depresión, estrés. Ok, no hay como que algo que nos vaya a servir. Y como les digo, esto es válido aunque nos lleva más tiempo. El estar revisando si, bueno, entonces aquí habrá algo de alcoholismo, posiblemente no, porque ellos no se centraron tanto en el alcoholismo, sino más bien en la prevalencia de depresión en estudiantes de cierta área. Pero ya lo vamos a ver. Esta tesis tal vez debería tener más estudios relevantes que se parezcan a los que nosotros necesitamos. Porque esta se habla de la relación entre depresión y alcoholismo. Entonces vamos a ver adicciones y depresión. Este parece ser un estudio de revista y que los vamos a utilizar también. El consumo de bebidas alcohólicas como factor asociado a la depresión. Esta es una investigación muy similar. Consumo de alcohol y tabaco son muy similares. Tienen una búsqueda, encontraron estudios muy relevantes para poderlos usar en su investigación. Entonces aquí vemos que la búsqueda de ellos fue muy buena. Ok. Este posiblemente nos podría servir. Es un poco diferente. Ok. Bien, entonces continuando con la presentación. Ya vemos por qué no nos debemos de olvidar de las estrategias Picot, porque definir muchas veces lo que estamos buscando, que sería la prevalencia, y el instrumento que se va a utilizar nos va a hacer de que nuestras búsquedas sean más sensibles y específicas. Bueno, luego está la selección de las palabras clave. Ahora sí ya entramos a las estrategias. Las palabras tomadas de una pregunta pueden servir de términos de clave para una búsqueda provechosa de la literatura biomédica. Sin embargo, no es necesario usar todos los términos para realizar la búsqueda. Entonces aquí hay otra recomendación de esas muy puntuales que les hago, que les digo que no siempre las encontramos en los libros. Cuando queremos hacer una búsqueda relevante, encontramos un artículo que es muy bueno, ¿ya? Entonces voy a buscar otra cosa porque hasta el momento no he encontrado como que temas relevantes. Voy a poner otro ejemplo. Podría ser eso de lo que les estaba hablando, hipotiroidismo subclínico. Subclínico y dislipidemia. Bueno, ahí está. Yo adicionalmente voy a agregar unas palabras y después les voy a decir
por qué utilicé estas palabras. Voy a poner aquí revisión y voy a, para ser más rápida en mi búsqueda, voy a poner aquí TOI. Enfermedad tiroidea subclínica. Pero yo estoy buscando dislipidemia. Este tal vez. Este tal vez. Y podría ser esto. Bueno. Entonces, ¿cuál era la técnica que les quería enseñar? La técnica de las palabras clave. Entonces, vean. Se supone que si un estudio está publicado en un portal como podría ser el Sevier, es un portal reconocido, entonces ellos tienen ciertas normas para las palabras clave que van a utilizar los autores. Yo podría hacer mis búsquedas a través de las palabras clave que aparecen en estos artículos. Entonces vean, bueno, si no se me habían ocurrido alguno de estos términos, como podría ser colesterol, lipoproteínas de baja densidad, entonces voy a agregar estas palabras a mi búsqueda. Tirotropina, tratamiento sustitutivo con tiroxina, hipotiroidismo subclínico, colesterol total. Entonces aquí hice una búsqueda como muy general de los términos. Se dan cuenta que simplemente dije hipotiroidismo subclínico y dislipidemia. Valoré la relevancia de la información a través de estas dos palabras que ya les voy a comentar. Encontré algunos artículos que son artículos que sí tienen que ver con lo que estoy buscando, concentraciones de las hormonas tiroideas y la dislipidemia, que son alteraciones en los lípidos circulantes. Bueno, ahí está una cosa. Tengo otro perfil lipídico, aquí esto fue en niños y qué sé yo, y puedo ver qué palabras utilizaron: hipotiroidismo, tiroiditis, levotiroxina, dislipidemia. Y aquí tengo otras palabras clave, incluso las que están en inglés, porque también esa es otra de las estrategias. Entonces las vamos a ir anotando. Bueno, como yo tengo un libro de notas acá, voy a ir anotándolos por acá, ¿verdad? Pues esto es de lo que les he comentado, el cuaderno de notas. Vamos a ir anotando esas estrategias que son como estrategias que no se mencionan mucho, pero que nos pueden servir. Aquí está. Entonces aquí está mi libreta de notas. La sesión 3. Voy a agregar mis notas. Entonces una estrategia que he buscado es identificar las palabras clave de otros autores. En publicaciones relevantes. Entonces vamos a ir anotando estas acá. Incluso las que ustedes podrían sugerir. Y ya les voy a preguntar. Entonces acá el ingeniero William me dijo: a veces la población de estudio de ciertos antecedentes no es la que buscamos, pero la metodología podría ser la que necesitamos utilizar, ¿verdad? Más o menos así. Esa es otra estrategia interesante. La otra es buscar en la bibliografía de estudios relevantes. ¿Qué artículos de revista utilizaron esas personas que realizaron estas investigaciones, las que están acá? Entonces eso nos puede servir para encontrar materiales que son importantes, y ya les voy a explicar más adelante por qué. ¿Qué fue lo que hice acá? Voy a utilizar las palabras clave que ellos utilizan, porque estas palabras clave están estandarizadas. Entonces estas podrían ser palabras clave que me sirvan a mí para hacer mis búsquedas. Bueno, otra de las cosas de las que ya hemos hablado y que no estaban en la presentación o estaban a medias es
no olvidarse de las estrategias picot. Esto es, una búsqueda puede ser más específica y sensible cuando incluimos los términos de la pregunta de investigación. El ejemplo que tenemos acá era prevalencia de depresión en pacientes alcohólicos. Inventario de Beck. Otra de las cosas de las que les hablé era ahorrar palabras en la búsqueda. La búsqueda anterior o las palabras de búsqueda podrían quedar solamente prevalencia, depresión, alcohólicos o alcoholismo, y luego Beck podría ser también solo Beck, y ahí está. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Alguien tiene alguna sugerencia para ir agregando a esta libreta de notas o alguna inquietud en particular? ¿No? Bueno, entonces ahí está. Las palabras tomadas de una pregunta pueden servir de términos clave para una búsqueda provechosa de literatura biomédica. Sin embargo, no es necesario usar todos los términos para realizar la búsqueda. Y eso es una de las cuestiones que nos asegura la búsqueda a través de estas estrategias. Están lo que son los conceptos y las definiciones que tienen que ver con la terminología médica y que muchas veces ya en la práctica se convierten en lenguaje natural cuando uno se está comunicando con colegas y sobre todo con los pacientes. Pero de forma alternativa están lo que se conocen como los tesauros. ¿Qué son los tesauros? Los tesauros son formas de pasar todos estos conceptos y definiciones a términos de búsqueda. Entonces los conceptos y definiciones van a ser los tesauros. La terminología médica debe convertirse en terminología en términos de búsqueda. Y el lenguaje natural debe estar restringido para que una cosa tenga un solo significado y no usemos muchas palabras para hacer referencia a lo mismo. Entonces esa es la idea de hacer las estrategias de búsqueda, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona todo esto. ¿Cómo lograr que el lenguaje natural sea controlado? Un concepto clínico como podría ser, vea, usted tiene la presión alta, le estamos diciendo a un paciente, usted tiene hipertensión arterial, a usted se le subió la presión, cualquier cosa. O nos estamos comunicando con nuestros colegas, es que este paciente tenía la presión hasta arriba, ¿ya? Esto se debe convertir en las búsquedas en un concepto científico y se traduce en lo que se conocen como los MESH o los DEX. ¿Y qué es un MESH? Es un Medical Subject Hearings. Es el nombre de un amplio vocabulario terminológico controlado para publicaciones de artículos y libros de ciencia. Eso quiere decir que todas esas cuestiones como presión alta, se subió la presión, hipertensión, solo sin decir hipertensión arterial porque podría haber hipertensión pulmonar, qué sé yo, hipertensión portal, pero existe un solo concepto científico y es un solo MESH, un término MESH que habla de ese trastorno en particular y es hipertensión arterial. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar eso? Los vamos a encontrar, a ver si aparece la página, acá, en los términos MESH. Entonces recuerden que estas cosas que les estoy compartiendo de Sutori, todas tienen materiales que pueden ir consultando, ¿no? O sea, pueden ser páginas web, artículos que puedan descargar y qué sé yo. Entonces aquí está los términos MESH. ¿Ya? Entonces aquí hay un tutorial de cómo se utiliza y cuáles son esos términos MESH.
Entonces, esos están divididos de acuerdo a diferentes ramas del conocimiento humano. Hay términos mesh para química, para genética, para literatura, taxonomía, y aquí están los de PubMed que se refieren a cuestiones de ciencias de la salud. Entonces aquí podemos buscar el término y no sé cómo, hipertensión arterial. Entonces siempre tengo a la mano cuando hago las búsquedas un traductor, pero el traductor no siempre es bueno porque no siempre es un traductor técnico, ¿no? Entonces hipertensión arterial, ok, entonces aquí tengo el término. Voy a buscar aquí el mesh. ¿Ya? Entonces, lo primero es de que cuando yo estoy haciendo mi búsqueda en este portal que se llama PubMed, voy a ver en cuántos artículos se va repitiendo este término. Este será el término adecuado. No he llegado hasta este punto. Yo solo veo que en estos artículos aparece el término tal y como está escrito. ¿Sí? Entonces, ahí. Entonces vamos a ir al mesh más adelante. Bueno, ¿qué más? La idea es de que hay un listado de palabras únicas para identificar un padecimiento que podría ser una enfermedad, que se llaman los términos mesh. Y el fundamento para las búsquedas en la literatura biomédica son estos términos, ¿no? El diccionario de términos que se describen de manera coherente y regular un número muy grande de conceptos biomédicos. Los mesh o palabras o frases hacen de que hayan menos términos para buscar lo mismo. O sea, nosotros le podemos llamar de muchas formas a la misma cosa. Lo importante de los mesh es de que nos indican una sola manera de poder identificar esos términos. Entonces aquí están. Ahora sí. En esta dirección yo busco la palabra que quiero. Entonces me dice cuáles son los términos mesh existentes relacionados con hipertensión arterial. Entonces me dice hipertensión. Ah, bueno, entonces yo lo leo. Hipertensión. Ah, entonces no se le llama hipertensión arterial en términos mesh. Solamente se le llama hipertensión. Entonces cuando yo busco hipertensión, el término mesh se está refiriendo a la hipertensión arterial. Y cuando yo quiero hablar de hipertensión arterial pulmonar, entonces debo escribirla como hipertensión arterial pulmonar. Bueno, entonces quisiera saber si están entendiendo esta parte. Doctora Ingrid, ¿puede participar ahorita o no está disponible su micrófono? Ingrid. Buenas noches, licenciado. Sí, sí puedo participar. Ah, bueno, gracias. Entonces, a ver, pues. Yo estoy comentando de que si quisiera buscar algo sobre hipertensión arterial, encontré en el diccionario de términos mesh que debo hacer referencia a hipertensión. ¿Está clara esa parte, sí o no? Sí. Ok. Ahora, si yo quisiera buscar hipertensión pulmonar, ¿qué términos tendría que utilizar según lo que aparece acá? Sería el número 2, que es pulmonary arterial hypertension. Hipertensión. Perfecto, entonces debo de escribir las tres palabras, porque si solo escribo dos, por ejemplo, pulmonary hypertension, entonces no estoy utilizando el término mesh. El término mesh es todo el término. Y bueno, aprovechando que ya estoy hablando con usted, nos hemos presentado todos y solo le quería pedir de favor si usted se podría presentar, cuál es su nombre, dónde trabaja y qué actividades usted tiene relevancia respecto a la investigación o tal vez con la docencia de la investigación. Buenas noches, perdón, no me pude presentar la sesión pasada porque iba manejando. Mi nombre es San Muló, soy pediatra infectóloga, trabajo en el Hospital General San Juan de Dios, pero también trabajo estudios de investigación en otros hospitales de
referencia como el Hospital Roosevelt, el ICS, y realmente me interesa mucho la investigación, pero siempre tengo como duda de cuál sería como el mejor método para la investigación que yo considero. Hago investigaciones epidemiológicas y de ensayos clínicos, pero generalmente ninguna es propia mía, sino yo colaboro en las investigaciones. Entonces, mi deseo es como al final poder dirigir mis propias investigaciones. Gracias, doctora, muy amable. Entonces, como bien les decía, ya sabemos de que cuando queremos buscar algo, podemos, por ejemplo, esto es para salud, ¿verdad? No aplica para cualquier área. Pero cuando nosotros buscamos términos que tienen que ver con la salud, entonces nos vamos a nuestro diccionario Mesh y escribimos las palabras que nosotros tenemos idea que están haciendo referencia a ese fenómeno. Y pues aquí nos dice que si queremos buscar hipertensión arterial, con que escribamos la palabra hipertensión ya estamos haciendo referencia a ese término. Ingrid, ¿usted tenía alguna duda, no? Sí. Ajá. Esto de los términos mesh aplica también a otros buscadores. A otros buscadores. Sí, por ejemplo, ahorita estamos usando el PubMed. Ajá. Y hay también ResearchGate y otros, ¿verdad? Que no se me vienen ahorita a la mente. Digamos que uno pudiera buscar esa opción en los otros buscadores o es exclusivo de este. Estos son exclusivos de PubMed, ¿verdad? Entonces, como PubMed es una plataforma bastante amplia, entonces esos son sus términos, los términos que utilizan. ¿Ya? Podríamos guiarnos con eso si muchas veces, aunque estén publicados en otros portales, ellos toman como referencia los términos mesh de PubMed. Entonces, no quiere decir que solo nos sirvan en este buscador. Nos pueden servir en otros buscadores. ¿Sí? Es algo como la analogía de que, por ejemplo, Vancouver solo es un sistema de referencias bibliográficas, mientras APA es un sistema de referencias bibliográficas y de presentación de un documento, y a la vez de presentación de resultados. Entonces ocurre de que uno puede trabajar las referencias con Vancouver, pero atender a la forma de presentar las tablas de resultados con la metodología APA, porque como Vancouver no tiene su metodología para presentación de tablas, entonces puede ocupar metodologías para las tablas de otros sistemas. Entonces es lo mismo. Estos son de PubMed, son más eficientes en PubMed, pero también las puede utilizar en otros buscadores. ¿Resuelvo su pregunta, no? Sí, justo eso. Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora ya vemos cómo nos van a servir esos términos mesh. Lo que están haciendo es estandarizar los términos de búsqueda. Y bueno, ya vimos esto. Entonces, para la sección, el investigador se encuentra con las opciones por la enfermedad. High blood pressure era un término del cual no había hecho referencia. Hypertension, high pressure, hypertension disease, arterial hypertension también. Entonces sí, el término, como bien vimos, es hypertension. Ese es el término estandarizado. Estos términos se pueden cruzar con otros aspectos, y entonces ahí es cuando yo ya hago la búsqueda, digamos, una búsqueda más específica. Entonces vean, de primero ya sé que debo de buscar lo que necesito con la palabra hypertension. No es necesario utilizar arterial hypertension. Aquí este es systematic hypertension, pero yo sé que está hablando de hipertensión arterial, al igual que este y así. Entonces ya sé que no tengo aquí nada de, por ejemplo, hipertensión portal o hipertensión pulmonar, porque todo es hipertensión arterial. Ahora, yo puedo en este buscador hacer más fina la búsqueda a través de aspectos que me van a interesar. Si yo solo quiero revisiones sistemáticas, porque esta es mi primera estrategia de búsqueda, y aquí voy a anotar en mi libreta de notas lo siguiente. Empezar por revisiones sistemáticas. Para mí, una de las estrategias
eh, más... una de las mejores estrategias para empezar a buscar literatura científica es empezar no por artículos originales ni por libros, sino que empezar por revisiones sistemáticas. Entonces voy a buscar solo revisiones sistemáticas y aquí están mis revisiones. Entonces ahora voy a ver la relevancia, 5 años, 10 años. Entonces aquí vamos a hablar un poco, vamos a hacer una pausa para que todos los que quieran participar comentemos sobre este aspecto. Artículos de 10 años, bueno, no, me dicen, necesito que solo publique artículos de 5, que utilice solo artículos no más antiguos de 5 años, y ahí están. Entonces veo, corroboro aquí 2018, 2017, 2019. Entonces yo les comentaba lo siguiente. Muchas veces se habla de que la literatura que es relevante es la que tiene 5 años de antigüedad. Cuando nos piden una revisión, el marco teórico de nuestra tesis y todo. Entonces quisiera saber más o menos qué ideas tienen ustedes. ¿Qué les parece eso? Por ejemplo, Ingrid Soleil, ingeniero, a ver, ¿qué piensa usted? Perdón, me adelanté. Pues ahí yo creo que depende, voy a enseñar aquí para que miren. Depende del criterio con el que definamos relevante. No sé en las ciencias médicas exactamente cómo es, Ajá. pero digamos en disciplinas como la física, que tienen conocimiento de más antiguo, creo que sería un criterio un poco cortante eliminar, por ejemplo, teorías que incluso están desde el siglo XIX, así que se pueden seguir utilizando modelos o estrategias. Ahora en la parte médica no sé cómo funciona, pero el tiempo no creo que sea un criterio, porque puede ser que un mismo estudio se haya repetido durante 10 años y tenga una repetibilidad, pero el original ya lleva 10 años, no sé, me imagino, Ok. algo así. Va, ahorita vamos a discutir lo que usted nos comentó, gracias. ¿Y usted, Ingrid? Ahora sí, perdón. Ajá. Yo pienso que depende del contexto del tema de estudio, porque puede ser que hayan estudios que sean muy escasos, digamos, no sé, no sé cómo es en neurología, pero digamos, ¿verdad? Que son estudios que requieren tal vez el estudiar el cerebro y por cuestiones bioéticas tal vez no sea tan fácil hacer un estudio así. Entonces no hay tanto estudio como otros. Entonces puede ser que un estudio digamos, sea viejito y sí sea relevante, ¿verdad? Por la misma cantidad, digamos, por la misma escasez que hay de estudios. Estoy inventando ahí, ¿verdad? Pero también puede ser que cierta bibliografía de 5 años ya sea obsoleta en algún tema, por ejemplo, COVID, digamos así, ¿verdad? Que cada día se saben nuevas cosas. Un año de diferencia ya es algo diferente, por ejemplo. Digamos que ahorita tal vez ya sea un poco más estable lo que se sepa, pero digamos que al inicio de la pandemia, ¡pum!, cada día era una información nueva, incluso podría haber sido diferente. Entonces creo que sí depende mucho del contexto del tema. Sí, perfecto. Entonces ustedes dijeron dos cosas que eran relevantes. Una de que hay términos, teorías que siguen siendo relevantes porque no han habido otras que han sustituido esas teorías. Y que va a depender del contexto. Porque al final de cuentas sí hay, por ejemplo, cuando algo todavía se considera relevante, se considera respetable, que no hay algo nuevo que haya sustituido lo que se conoce hasta este momento, hay que hacer referencia a ello, ¿no? Así tenga 10 años, tenga 20 años o tenga 5 años. Hay áreas del conocimiento que avanzan muy rápido y ese ejemplo suyo fue muy bueno al hablar del coronavirus. Si estábamos hablando, por ejemplo, de vacunas, el año pasado de coronavirus y todo eso, pues que teníamos cosas muy recientes. Y en el caso del coronavirus se publicaron de forma gratuita todos esos conocimientos porque querían las personas que estuvieran disponibles para todo el mundo, ¿verdad? Ya no era que tiene que pagar por este artículo como se suele hacer con el resto de publicaciones. Entonces, esos son los aspectos que van a ser relevantes.
obviamente hay un punto intermedio que podría justificar el hecho de que tengamos literatura más reciente, pero es algo muy coherente y, digamos, racional, y es el estado del arte. Nosotros hablamos de antecedentes y de marco teórico, pero algo muy importante y que no siempre se hace y no se entiende ese concepto es el estado del arte. El estado del arte no es más que hacer una revisión bibliográfica del tema de interés, atendiendo a las publicaciones más recientes que hay, a lo que se conoce del tema y a lo que no se conoce. Esos vacíos de la información podrían justificar si vamos a utilizar artículos de hace 10 años o si ya se agotó ese conocimiento y el conocimiento que va a ser relevante va a ser el más reciente. En algunos casos sí podrían tener razón las personas al pedirnos información más reciente, o sea, artículos de 5 años, de 4, de 3 incluso. Pero eso es después de que se haya hecho el estado del arte. Tomarlo como norma no considero yo que sea lo correcto. No sé si alguien quiere aportar algo más, o aprovechando, Percy, si puedes ahí compartirnos, tú que vives en Perú, ¿cómo es eso de los requisitos para la literatura que le solicitan en las tesis? ¿Nos podrías decir algo? Claro, buenas noches primero. Este, en el tema de lo que son antecedentes, por ejemplo, nosotros nos piden como requisito literatura, como tú bien has mencionado también, no menor a 5 años, Ah, ya. en temas de antecedentes. Ujú. Ya, y lo mismo en marco teórico. Oh, ya. Ya, pero a veces hay, como bien mencionó esto Ingrid, si mal no recuerdo, hace un momento, hay temas que, por ejemplo, los han tratado, o la literatura ya está por decir, yo he encontrado hace poco una literatura de los años 80, Ajá. ¿no? Ujú. Claro, entonces hay que ver también dónde, si ha sido citada últimamente en algún artículo o algo, si no, ya ver cómo se puede adaptar al esquema de investigación. Ya. Ok, me parecen que son posturas muy importantes. Entonces vamos a ver de que tal vez como regla no lo podemos tomar, pero lo que más nos podía guiar es el estado del arte. O sea, que lo que se conoce de hasta de 10 años para atrás aún sigue siendo relevante, es lo más nuevo que hay, o pues tiene una relevancia aún. Bueno, ahí podría justificarse que no tengamos que tomar esa regla de los 5 años. Además, si lo vemos así como de las publicaciones, eso de 5 años es un tiempo muy limitado. Ya el otro año ya estamos en otro año. Entonces, básicamente estamos cambiando ese tiempo. Debería ser un tiempo un poco más amplio, ¿no? Entonces, esos son aspectos en los cuales podríamos también prescindir de literatura que es importante, únicamente porque se publicó un año antes de esos 5 años que nos piden, ¿verdad? Entonces también ese es otro criterio muy sencillo, ¿verdad? Muy burdo, pero el elegir esa ventana, ¿verdad? Podría hacer de que perdamos literatura que es muy relevante, ¿ya? Entonces es solo una reflexión. Bien, volviendo a la presentación, después de haber hecho esto, ya sabemos para qué sirven los términos mesh. Si yo quisiera pues literatura de 10 años, aquí ya me van a aparecer menos artículos. Ahí aparecen 5.364 resultados, como ustedes pueden ver. Si yo quiero solo aquellos artículos que tengan el abstract o todo el texto, entonces voy a elegir acá. Muchas veces el resumen no está redactado de la forma que yo quisiera encontrarlo, porque no me está dando toda la información. Y a veces la información que yo necesito es un objetivo secundario. Ah, bueno, entonces necesito todo el texto. Al ver el título de la investigación, al ver el resumen, yo podría tener una idea de que en el estudio voy a encontrar la información que necesito, pero al ser un objetivo no principal, no la voy a encontrar en el resumen. Entonces voy a pedir el full text. Como ven, ahora se va disminuyendo la cantidad de resultados a 5.260. Bueno, entonces ya
ya está por eso. Revisiones sistemáticas. ¿Y qué pasa acá? He escogido o he seleccionado como ejemplo un tema que es bastante estudiado. O sea, la hipertensión se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Por eso tengo toda esa información. Pero no hace lo mismo con otras áreas, ¿no? Entonces eso también, la velocidad con la que se hace investigación en otras áreas definitivamente no es la misma que la que se tiene de campos como las enfermedades crónicas, por decir algo. Bien, entonces ya vimos cómo se pueden ir mejorando las búsquedas en PubMed. Y anteriormente yo les comentaba en la primera clase, que era la clase para la definición del tema, que nosotros podemos valernos de estas herramientas para ir encontrando en el futuro material que nos interese. Entonces aquí todavía tiene la opción de hacer la suscripción o las alertas. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues simplemente acá yo tengo que cuando hayan artículos relevantes con esos términos de búsqueda, también me los pueda enviar al correo, o se puedan almacenar, o se puedan enviar a otro sitio, ¿ya? Esas herramientas con las cuales no contábamos anteriormente, porque antes eran publicaciones físicas, ¿no? Pues aquí hay otros filtros adicionales, ¿sí? El lenguaje, por ejemplo. Vean, este otro también es relevante porque si yo voy a pensar en pediatría, entonces aquí puedo elegir simplemente las poblaciones. Vemos que hay muchas herramientas que muchas veces no las conocemos, pero al estar haciendo estas actividades podemos tener una mejor idea de cómo mejorar nuestras búsquedas y utilizar las herramientas que tienen estos buscadores. Ahora vamos a ver algunas cosas. Dice: la sensibilidad de la búsqueda aumenta si se elige el término del diseño adecuado de investigación. Cuando se incluyen demasiados términos, sin embargo, disminuye la sensibilidad de la búsqueda, ¿sí? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. La recuperación de información se realiza en todos los sistemas mediante la llamada búsqueda booleana, para combinar distintos conceptos, descriptores, palabras de texto, resumen, etc. Y ahí es cuando podemos utilizar en nuestras búsquedas estos términos. Y esto puede ser desde Google hasta un buscador más específico como PubMed. Por ejemplo, AND, OR, NOT, que son terminologías de conectores lógicos, ¿no? Entonces el I, el O o el NO. Estos operadores permiten combinar los términos de la estrategia de búsqueda y sumarlos, o ya sea combinar, sumar o excluir. En español existen un equivalente de los términos mesh que se llaman los DECs, los descriptores de las ciencias de la salud. Yo no conozco si hay descriptores para otras áreas, porque mi área siempre ha sido la de ciencias de la salud. Me interesaría saber si alguien conoce otros. Entonces se los dejo así como una tarea. Bueno, no como tarea, sino que como algo que podrían buscar. De pronto el ingeniero Fagiani, que él es ingeniero químico, creo, podría darle gracias. Dale curiosidad si hay ese equivalente para otras áreas que tengan relevancia en lo que él hace. ¿Ya? Pero bueno, ya son. Gracias. Lo estaba buscando. Ah, qué bueno. Ahí nos cuenta entonces. El 50, sí. Bueno, el DEX es un vocabulario dinámico. Aquí están todas las características. Ustedes lo pueden seguir viendo ya, pero es como ese equivalente. Yo creo que esos están en español. Ahí está también el link en la presentación. Entonces veamos cómo se utilizan estos. La intersección, el término AND, por ejemplo, cáncer prostático y fumar, que podría ser para un estudio analítico, ¿no? Podría ser un estudio descriptivo de la frecuencia de personas fumadores en personas que tienen cáncer prostático, para verlo desde el punto de vista solamente descriptivo, o un estudio analítico en el cual se está relacionando el cáncer prostático con fumar. Eso quiere decir que debe haber un grupo control. Podría ser de una u otra forma. Podría, si fuera casos y controles, personas que tienen cáncer prostático y personas que no tienen cáncer prostático, y determinar en cada grupo qué porcentaje de ellos fuman. Entonces, para poder
hacer una búsqueda utilizando estos conectores, entonces debemos de escribir prostate cancer and smoking. Ahí está. Con prostate cancer tenemos, en un ejemplo hipotético, 9.829 documentos. Estas son búsquedas reales que se hicieron en un momento, pero si ustedes las hacen ahorita, bueno, hagámoslo, ahora hagamos esa. Utilicemos el buscador de PubMed. Este es el otro. Aquí está. Entonces buscamos el buscador de PubMed y ahí está. Cáncer prostático. 2080 resultados. Entonces, hasta el día de hoy, que es 16 de marzo, tenemos aquí nuestro ejemplo. ¿Cuántos documentos hay? 2080. Esto es en PubMed, ¿no? Ahí está. El otro término, que sería el término de smoking. Ok. Vamos a buscar acá. $3,348 resultados. Ahora vamos a usar prostate cancer and smoking. Vamos a ver de primero si PubMed me acepta esto. Se supone que deberíamos de tener menos resultados que la suma o que cualquiera de las dos búsquedas individuales cuando estamos haciéndolo de esa manera. No todos los buscadores permiten eso, pero en general debería de ser así. Prostate cancer and smoking. Ahí, vean, entonces 18 resultados. Entonces vemos cómo podemos aplicar esas estrategias, porque ahorita vamos a ver algo para que ustedes vean la diferencia de utilizar esto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí tengo mi libreta de notas y de esto solo hay 18 resultados. Ok, vamos a ver. Pero ¿qué pasaría si yo utilizara solo esas palabras? Prostate cancer y smoking. Bueno, entonces PubMed ya me reconoce que estoy utilizando dos términos, ¿verdad? Eso no lo hace cualquier buscador. Que si lo hacemos en Google me aparecen más resultados. Esa es una de las ventajas que tiene PubMed, que ya sabe que estoy utilizando dos términos mesh y por lo tanto no tengo que escribirle directamente el término and, porque me va a dar los mismos resultados. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda hasta este momento. ¿No? Entonces recordemos que en PubMed no es así en otros lugares. Si escribimos prostate cancer y a la vez smoking sin necesidad de escribir la palabra and, el conector and, siempre tenemos los 18 resultados, porque PubMed es un buscador bastante potente. Y ¿qué más tenemos acá en la presentación? Bueno, en la presentación tenemos ya, vemos que estos otros ejemplos ya no los voy a usar. Prostate or seminal solo recupera las citas que contengan los dos términos o por lo menos uno de ellos. Entonces, o tiene prostate o seminal o ambos. La exclusión, que es el not, excluye las citas que contengan el término negado. Carcinoma not bladder.
Entonces ahí va a tener el término carcinoma, pero que no sea de ese tipo. Por ejemplo, si yo digo, quiero que me hable de carcinoma, pero no de pulmón, entonces le pongo carcinoma, no la traducción de pulmón al inglés, ¿no? Lung. Selección de las fuentes de información. Bueno, ¿cómo vamos a poder definir cuáles son las mejores fuentes de información? Eso puede ser a través de definir, pues, la base de datos personal. Nosotros generalmente tenemos una base de datos donde vamos almacenando todo, vemos cuáles son las publicaciones y las revistas que más conocemos. Ese podría ser los aspectos de menor jerarquía, basar la relevancia con base a nuestra experiencia o la opinión de otros colegas o la opinión de colegas. Podría ser también a través de libros de texto y fuentes similares. ¿Qué referencias utilizan esos libros de textos y otras fuentes? Pero lo que tiene más relevancia es buscar estos portales y motores de búsqueda. Entonces las bases de datos como Medline, Lilacs, Embase, Biblioteca Cochrane, esas tienen procesos de selección de la literatura que publican, que supuestamente hacen que solo se publiquen materiales con mayor relevancia. El proceso es más riguroso en general que si buscamos, por ejemplo, en Cielo, ¿ya? Yo he visto muchos artículos en Cielo que tienen demasiadas debilidades respecto a presentación de resultados. Un día, por ejemplo, encontré algo que me decía, aquí lo voy a poner en la libreta de notas, ¿no? Decía, se encontró relación significativa entre peso del paciente y su índice de masa corporal. Esto es algo que no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia, es una relación tácita porque el índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso en kilos del paciente dentro de su talla al cuadrado. Entonces, ¿cómo va a ser que no va a tener relación significativa el índice de masa corporal con el peso del paciente? Definitivamente la tiene, porque esto ya está incluido acá en el índice de masa corporal, ¿va? Entonces son cuestiones de que a veces, les voy a hablar de un ejemplo muy particular, pero que tiene relevancia. Muchas veces se utilizan las herramientas porque se cree que se deben de utilizar a ley, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes errores de la investigación y de la publicación. Las herramientas estadísticas se utilizan cuando está justificado utilizarlas. Pero hay quienes tienen la idea de que porque se hizo una prueba estadística, por ejemplo, aquí tenía que ser una correlación, ¿verdad? Entonces, o si lo tomaron como el índice, el estado nutricional como una clasificación, una variable ordinal o un análisis de varianza, que sea, que por tener eso, por presentar un valor P, la investigación tenía mayor relevancia. Pero ¿para qué? O sea, eso ya se sabía, ¿verdad? Cualquiera sabe que el peso de un paciente está relacionado con el índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal se calcula con base al peso y la talla. Bueno, volviendo a la presentación, les decía de que estas bases de datos tienen mayor relevancia, porque se han hecho precisamente para eso, para normar la relevancia de las publicaciones. Pero también me he encontrado con artículos publicados en PubMed que son muy deficientes, que tienen algunos errores, ¿ya? No siempre vamos a creer solo que porque está en PubMed, siempre debemos de precisamente tener esas herramientas para valorar la relevancia de la literatura que estamos estudiando. Por otro lado tenemos estas otras, ¿verdad? Estas otras bases de datos más conocidas en Latinoamérica o en nivel iberoamericano, y muchas veces nosotros no buscamos información en inglés, ya sea porque no tengamos el suficiente conocimiento de inglés o porque queremos leer más rápido, por cualquier razón. Pero lamentablemente un mayor porcentaje de la literatura que está escrita está en inglés, incluso si se ha hecho en Latinoamérica.
Si se ha hecho un estudio sobre, qué sé yo, un tema muy general, desnutrición en Colombia y en una eh, provincia de, de Colombia, pues lo vamos a encontrar también en inglés, porque los autores, si quisieran tener una mayor distribución o llegar a más autores, a más lectores, perdón, eh, generalmente van a buscar publicarlo en PubMed. Entonces esa es una de las cuestiones que debemos de tomar en cuenta, pero aquí hay otras. Aquí hay unos ejemplos y podemos encontrar, aquí están tanto los que son internacionales como muchos que utilizamos como Cielo, Redalyc y todos esos. Miren, aquí está la zona de lectura del Elsevier. Ustedes pueden consultar esas plataformas que les estoy dejando acá. Aquí hay características del Lilacs, por ejemplo. Vean esto. Sus características es que el 55% está en español, el 40% en portugués y un 5% en otros, en inglés, porque solo permiten esos 3 idiomas. Y luego está el concepto de bibliometría, que ya alguien lo mencionó anteriormente. Bibliometría son indicadores de qué tanto han leído y citado muchas veces esos artículos, cómo se reflejan. De esto quisiera hablar en otra clase con mayor detalle, porque no nos alcanzaría el tiempo para hablar de los indicadores bibliométricos. Pero un indicador bibliométrico es cuántas personas han leído mi estudio. Eso es un poco difícil. Es más sencillo saber cuántas personas han citado mi estudio. Pero eso va a depender también que se utilicen los medios que permitan alcanzar a contar esas citaciones. Por ejemplo, ¿cuántas personas han citado mi estudio que publicaron en PubMed? Eso es fácil saberlo. Pero conocer de otras personas que no publicaron en PubMed, eso es más difícil. Y bien, entonces otras técnicas de búsqueda, buscar por autor especialista, ya vamos a terminar. Muchos investigadores son expertos en un área. Esta es otra de las estrategias como que he ido aprendiendo con el tiempo. Hay una persona que ha trabajado, por ejemplo, sobre, veamos, relación entre una enfermedad de la piel que se llama rosácea y riesgo cardiovascular. Ese autor, no recuerdo ahorita el nombre, ha hecho muchas publicaciones sobre ese tema. Si buscamos en todo su expertaje, sus publicaciones, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término? Su producción intelectual tiene muchos estudios sobre ese tema. Entonces a veces podemos saber a quién se considera que es un especialista en un tema particular, una autoridad en ese tema, y ver cuántos trabajos ha realizado. Esa es una estrategia para encontrar información relevante de lo que queremos. Buscar en el mismo autor, que es un autor reconocido. Artículo de revisión y artículo original. Partimos del artículo de revisión. Ya les había dicho que el artículo de revisión nos permite encontrar más material que podría ser relevante, nos ahorra muchas veces la búsqueda. Y aquí voy a revisar lo que les estaba comentando. Aquí una systematic review, vamos a ver, tratamiento. Estos eran de las lesiones del fútbol, lesiones deportivas. Veamos este que es de mujeres. Aquí está, es una revisión sistemática, no es un estudio original. Aquí nos está hablando de 8 estudios que fueron incluidos en esta revisión. Entonces veamos. Hay revisiones sistemáticas que nos hablan de muchos estudios, pero hay revisiones con metaanálisis. Esas todavía son mejores, porque para poder llegar al metaanálisis o a la revisión sistemática, cualquiera de esas, revisión sistemática o metaanálisis, hay revisiones de literatura. Son más sencillas. Toman varios artículos y van buscando lo que les interesa. Revisiones sistemáticas son más rigurosas. En algún momento vamos a hablar de ellas, de cómo se hacen y todo eso. Y hay metaanálisis que todavía van más allá. Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis se basan en la idea de que las poblaciones de esos estudios deben de ser muy homogéneas para que se pueda hablar en un solo estudio de diferentes estudios, pero que tienen varias cosas en común. Si buscamos la referencia de los estudios que utilizaron, aquí están, ¿verdad? Entonces es Blockland, Faude y Barson.
ya no vamos a ir únicamente a la literatura que mencionan ellos, que aquí mencionan 38 artículos, sino que podemos empezar por los artículos que formaron parte del metaanálisis para tener una literatura que todavía es más relevante, porque esta es mucho más relevante porque se seleccionó después de un método riguroso o de reglas muy específicas para poder hacer la selección. Entonces vamos, aquí tenemos una información bastante relevante, ¿no? No sé si, ingeniero Fangiani, usted que nos comentaba que en algún momento va a tener que participar en algo de metaanálisis, ¿le llama la atención algo de esta estrategia? Pues en el metaanálisis, bueno, yo estaba viendo que antes de hacerlo, digamos, la parte de los cálculos, se hace una revisión sistemática para validar si los diseños, los, la calidad de los datos son lo más homogéneo posible. Eso está. Y se usa como criterio de diferenciación la incertidumbre que tienen los resultados. Oh, ya. Algo así. Pero siempre hay como requisitos y se va filtrando cuáles estudios del mismo tema son válidos para combinar. Eso está, me llama la atención. Y eso es lo que planeo tratar de hacer en el área. O sea, en otra área. En otra área que no sea de salud. Y bien, entonces cuando usted habla de todos esos filtros para poder llegar a dejar en este estudio únicamente 8 estudios, ¿verdad? Ya contamos con que esta información podría ser muy relevante. Y si mi investigación tiene poblaciones de interés, como podrían ser, por ejemplo, pacientes pediátricos con algún tema de interés, y yo busco un metaanálisis con pacientes pediátricos y esa enfermedad, ya tengo información por demás relevante. Entonces, esa puede ser una buena estrategia también de búsqueda, ¿no? Entonces voy a buscar esos 8 artículos del metaanálisis. ¿Qué más? Ya casi terminamos y estas son las últimas recomendaciones de estas estrategias. ¿Y qué más? Bueno, yo le agrego, y les había dicho antes, de que cuando hago mis búsquedas como búsquedas básicas, así rápidas, le agrego la palabra review en Google para encontrar fuentes secundarias que me pueden dar una idea de otras fuentes primarias. La palabra artículo original nos permite encontrar fuentes primarias. Entonces, si yo digo hipertensión arterial, review o revisión, pues encuentro materiales de fuentes secundarias. Y si le agrego la palabra artículo original, entonces ahí sí voy a encontrar tesis, investigaciones originales y cosas así. Depende. Otras estrategias podría ser agregar la palabra DOI o PMID, que son correlativos únicos que identifican a los estudios. Entonces, cuando estábamos hablando de estos que están por acá, por ejemplo, este de cáncer prostático y el fumar, tienen un correlativo único que se llama DOI. Ya les voy a hablar después del DOI y del PMID. Son correlativos que identifican. O sea, este artículo, solo este artículo puede tener este DOI. No hay otro artículo que pueda tener este DOI y no son intercambiables. O sea, este pues está publicado y ya, tiene su DOI. Esto me sirve para hacer más fácil la referenciación, la búsqueda del artículo, para muchas otras cosas, para identificar. Pero si yo escribo la palabra en Google DOI, ¿verdad? Entonces, hypertension, DOI. Estoy haciendo referencia a que es una publicación que va a estar en PubMed o en otro buscador. Podría ser una publicación de una revista. Lo importante es de que lo voy a encontrar en otros. Por ejemplo, aquí estoy encontrándolo en un journal que es el New... ¿Cuál es este? El New England Journal of Medicine. Entonces, me sirvió el haberle puesto la palabra DOI, como ustedes pueden ver. ¿Qué más? Buscar artículos que aparecen en la bibliografía, un artículo de revisión o una monografía, y ahora le voy a agregar en un metaanálisis, aunque esto es todavía más relevante. Hacer búsquedas en idioma inglés, sí, porque muchas cosas se publican en inglés. Entonces yo busco muchas veces los términos, los traduzco al inglés, de primero con el traductor normal, después busco saber si esa traducción es la adecuada, ¿verdad? Porque a veces uno no traduce bien, ¿verdad? Ni los traductores de Google.
y podría encontrar más material, porque como les digo, incluso mismo el material que se genera en Latinoamérica se publica en inglés. Solicitar las notificaciones automáticas de un tema, buscar recomendaciones en blogs especializados como mejores libros de un tema. Y bueno, las lecturas complementarias están acá, entonces quien tenga interés de leerlas, las podemos discutir en la siguiente clase. Y con esto pues ya hicimos una práctica. Esta clase fue más bien como una especie de seminario porque discutimos algunas cosas y también pusimos en práctica esas búsquedas. Por el momento ya no me interesa todo esto que está por acá, lo voy a cerrar. Entonces quisiera preguntarles si tienen alguna duda o hay algún aporte adicional que quieran hacer. Yo sí tengo una duda, André. A ver. Em, en el curso, digamos que se va a incluir algo de las revistas predadoras. Las revistas predadoras. ¿Qué relevancia tienen? ¿Cómo le dije? Porque yo escuché en alguna conferencia que, digamos que hay como opiniones contrarias, algunos que sí creen que sí hay buenos estudios en estas revistas y por cuestiones de precios para estar en las que sí son así originales, pues caen en las predadoras, otros que en esas revistas hay malas investigaciones. No he leído mucho sobre el tema. Voy a informarme más para tener una postura más amplia. Y si usted puede leer también y me cuenta qué es lo que ha encontrado. Ok, gracias. Sí, perdón. ¿Alguien más que tenga alguna consulta o alguna idea adicional de cómo podemos o cómo han hecho sus búsquedas? Yo solo quería aportar un proyecto que estaba viendo con esto del metaanálisis que estaba a leer. Hay un proyecto que se llama Metrix, no sé si lo han oído, No. donde están haciendo revisiones de artículos, pero están haciendo, evaluando la reproducibilidad de varios aspectos para revisar la calidad, sin importar de qué revista venga. Voy a poner ahí el sitio, Gracias. si lo quieren ver. Pero ya lo están pasando. Antes solo se lo usaba para biomedicina, pero ahora lo están tratando de extrapolar a otros campos. Y obviamente van empezando, porque empezó en 2014. Los problemas como eso de las revistas predadoras o otras cosas que sesgan mucho, sesgo de publicación, creo que se llama eso, para resolver todo eso desde el punto de vista estadístico también. Entonces está interesante eso, si lo quieren ver. Perfecto. Sí, bueno, el hecho de que esté publicado en PubMed, como les había comentado, no siempre es una garantía que la información es relevante, y sobre todo, no solo la relevancia, sino que algo de lo que hablamos ya anteriormente y que vamos a hablar más adelante, que es la validez de los resultados. Entonces, hay que considerar otros temas cuando usted me está hablando de esto, como muchas veces una investigación que hice y que en algún momento voy a publicar sobre la calidad de la producción intelectual. Bueno, es una investigación que hice sobre la producción intelectual en la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y lo que estaba haciendo era evaluar cuál era la calidad de esas tesis en términos de calidad metodológica y estadística. Algo tan sencillo como que si el resumen tenía los elementos y la redacción adecuada para poder acceder a esa publicación sin tener que leerla, a los resultados más relevantes, a los fines de la investigación. Entonces también muchas veces he visto yo materiales muy buenos en PubMed, pero aspectos formales, aspectos más bien de forma más bien, perdón, son muy variables, ¿no? Entonces a veces la calidad es demasiado variable y uno quisiera encontrar un formato común donde le sea fácil encontrar, saber si va a encontrar la información que está buscando.